bienvenidos a Patoys. Hoy haremos este emoji enamorado que podemos regalar ahora el día de San Valentín. Así que veamos cómo se hace. Voy a utilizar una hilaza de algodón en color amarillo canario y voy a ocupar un ganchillo del número 2. Comenzaré haciendo un anillo mágico de 6 puntos. Este sería nuestra primera línea. Voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar. Para mi segunda línea voy a realizar un aumento por cada uno de los puntos. En total, al final, voy a quedarme con 12 puntos bajos. Ya que tengo mis 12 puntos, voy a jalar la hebra del anillo mágico para cerrar el orificio que queda en medio. Para mi tercera fila, voy a realizar una secuencia de un punto bajo. Voy a colocar mi marcador y un aumento. Un punto bajo y en el que sigue un aumento, y así durante toda la fila hasta terminar con 18 puntos bajos. Para mi fila número 4 voy a realizar una secuencia de 2 puntos bajos. Voy a colocar aquí mi marcador, 2 puntos bajos y en el que sigue un aumento. 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el que sigue un aumento, y así durante toda la fila hasta terminar con 24 puntos bajos. Para mi fila número 5 voy a colocar mi primer punto y mi marcador. Y voy a realizar una secuencia de 3 puntos bajos, 2 y 3 por un aumento. 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 por un aumento, y así durante toda la fila hasta terminar con 30 puntos bajos. Para mi fila número 6 voy a colocar mi primer punto y mi marcador y voy a realizar una secuencia de 4 puntos bajos, 2, 3 y 4 por un aumento. 4 puntos bajos y un aumento durante toda la fila hasta terminar con 36 puntos bajos. Para mi fila número 7 y mi fila número 8 voy a realizar puntos bajos alrededor de las dos líneas. Puntos bajos en la fila 7 y en la fila 8. No voy a realizar ningún aumento. Continuamos. Para mi fila número 9, coloco mi marcador y mi primer punto y voy a realizar una secuencia de 5 puntos bajos, 2, 3, 4 y 5 por un aumento. 5 puntos bajos y un aumento durante toda la fila hasta terminar con 42 puntos bajos. Para mi fila número 10 voy a colocar mi primer punto y mi marcador. Y vamos a realizar puntos bajos nada más
toda la fila número 10, la 11, la 12 y la 13. Serán 4 filas de puntos bajos únicamente. Continuamos. Para mi fila número 14, voy a realizar mi primer punto y coloco mi marcador. Y voy a realizar una secuencia de 5 puntos bajos, 3, 4 y 5 por una disminución. 5 puntos bajos y una disminución alrededor de toda la vuelta hasta terminar con 36 puntos bajos. Para mi fila número 15, realizo mi primer punto y coloco el marcador. Voy a hacer puntos bajos alrededor de toda la fila. No voy a realizar ningún aumento. Solo puntos bajos. Continúo con mi fila número 16. Coloco el primer punto y el marcador. Y voy a realizar una secuencia de 4 puntos bajos, 2, 3 y 4 por una disminución. 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4 por una disminución alrededor de toda la vuelta hasta quedarnos con 30 puntos bajos. Continúo con mi fila número 17. Hago mi primer punto y coloco el marcador. Y voy a realizar una secuencia de 2, 3 puntos bajos más una disminución, 3 puntos bajos, 1, 2 y 3 por una disminución alrededor de toda la vuelta hasta terminar con 24 puntos bajos. Para continuar con la fila número 18, coloco mi primer punto y mi marcador. Y voy a realizar una secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. 2 puntos bajos, 1 y 2 por una disminución en toda la vuelta hasta terminar con 18 puntos bajos. Antes de continuar, voy a rellenar con fibra sintética. Y conforme vaya rellenando, voy a ir acomodando por dentro para que vaya tomando bien su forma. Y no voy a rellenar hasta arriba porque todavía me faltan unas vueltas para cerrar. Y así la fibra no me estorba al momento de tejer. Continúo con mi fila número 19. Pongo mi primer punto y mi marcador. Y voy a realizar una secuencia de un punto bajo por una disminución, un punto bajo por una disminución durante toda la vuelta hasta terminar con 12 puntos bajos. Antes de terminar nuestra última vuelta voy a terminar de rellenar lo suficiente para que la pelotita quede firme. Para mi fila número 20 voy a realizar 6 disminuciones alrededor de toda la vuelta y voy a terminar con 6 puntos bajos. Para poder cerrar aquí voy a cortar una hebra un poquito nada más larga
y voy a jalar. Ahora con una aguja voy a terminar de cerrar y en forma de zigzag, yendo de arriba hacia abajo, solamente por las hebras que están por fuera, voy a ir metiendo la aguja. En la que sigue, de abajo hacia arriba. De arriba hacia abajo, y así voy a pasar por los 6 puntos, solo por las hebras externas. Y en la última, con mi pulgar, presiono el tejido hacia abajo y jalo la hebra. Con esto ya terminé de cerrar. Voy a tomar cualquiera de los puntos y voy a hacer un nudo. Tenso bien. Y el resto lo pierdo por dentro del tejido. Si queda muy larga la hebra, podemos cortar. Y con unas pequeñas pinzas escondemos el resto. Y ya tenemos nuestra base. Para realizar los ojos voy a ocupar hilaza de algodón en color rojo y un ganchillo de metal del número 4. El milímetro sería 1.75. Comienzo haciendo un anillo mágico y voy a realizar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Después voy a hacer 3 puntos doble alto. 1, 2 y 3. Aquí voy a cerrar un poquito el anillo. Después voy a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí en la base realizo una cadena y termino con un punto doble alto. Hasta aquí tenemos ya la mitad del ojo. Cierro un poco la hebra del anillo. Ahora aquí voy a realizar una cadena y comienzo haciendo 3 puntos altos. 1, 2, 3. Después 3 puntos doble alto. 1, 2 y 3. Después 3 cadenas, 1, 2 y 3, y voy a terminar cerrando con un punto deslizado. Jalo la hebra del anillo mágico y voy acomodando mis puntos. Voy a tensar fuerte y conforme vaya tensando voy acomodando mis puntos. Esto es con la finalidad de que cierre completamente el orificio que hay en medio.
Después voy a cortar una hebra larga para poder coser a la cabeza. Y vamos a hacer nuestras dos piezas. Para colocar los ojos, voy a contar a partir del anillo mágico hacia afuera 5 líneas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y a ras de la fila 5 es donde voy a colocar uno de los ojos. Quito mi marcador y a ras exactamente de la línea es ahí donde voy a colocar el primer ojito. Coloco unos alfileres para fijar y que ya no se mueva del lugar. Después voy a tomar en cuenta 1 y 2 puntos después del primero y ahí coloco el segundo ojo. Y lo mismo a ras de la línea número 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí coloco un alfiler. Y verifico que estén derechos. Ahora con una aguja voy a empezar a coser todo alrededor de el ojo, pero voy a ir únicamente en forma de zigzag por dentro de las puntadas, no por fuera, porque si no va a perder su forma. Me voy a agarrar aquí de la base. Entonces, en la primera cadena que tengo aquí, fijo. En la que sigue voy a bajar. Y esta va directo a la puntada de abajo en la cabeza. Retiro el alfiler. En el que sigue voy a subir. Y en la cadena que sigue vuelvo a bajar. Y tomo un punto de la base de la cabeza. En el que sigue vuelvo a subir. Y en el punto que sigue bajo, tomando un punto de la cabeza. Y esto es lo mismo que voy a hacer todo alrededor. Antes de seguir tenemos esta hebra que nos sobró del anillo mágico. Termino de tensar y con unas pincitas puedo esconder el restante por debajo del ojo. También puedo cortar. Continúo. Si ya llegamos al primer punto donde iniciamos, voy a cerrar con un nudo y pierdo por dentro del mismo ojo o por dentro del tejido. Y ya puedo cortar el resto de la hilaza que me sobra. Y escondo las pequeñas marcas con las pinzas. El mismo proceso voy a hacer con el ojo que sigue. Con un poco de hilaza negra voy a realizar toda la orilla del ojo. Con una aguja y un nudo en la base voy a entrar por cualquier orificio. Voy a ir colocando toda la hebra negra alrededor del corazón.
de la primera mitad. Inserto justamente aquí en la parte de la hendidura de las dos curvitas del corazón. Voy a volver a salir en la punta exactamente donde comencé. Después voy a rodear con la misma hilaza, de nuevo a colocarme justamente en la curva de la unión de estos dos picos. Y voy a salir por el medio de la línea recta que tenemos aquí. Después voy a abrazar la hebra que pusimos al principio, de nuevo volviendo a meter la misma puntada, abrazando la hilaza, y salgo hasta el otro extremo justo en la línea recta. Y hago lo mismo, voy a abrazar la hebra que está aquí en la línea recta y entro por el mismo orificio. Ahora voy a salir aquí justamente en la punta de la curva. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a abrazar la hebra justo en la punta. Salgo hasta el otro extremo. No voy a jalar mucho porque si no va perdiendo su forma. De nuevo abrazo la hebra que teníamos al principio. Y vuelvo a salir en la primera punta en la que empecé. Y para cerrar voy a hacer un nudo. Tenso. Y ahora voy a pasarme al siguiente ojo. Esto solamente si me queda suficiente hebra para poder continuar con el que sigue. Si no, pues entonces volverían a cortar otro pedacito de hebra. Bien, aquí ya terminé de hacer el mismo proceso que hicimos con el primer ojo. Ahora voy a colocar unas marcas para realizar la boca. Vamos a ir del anillo mágico hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entre la fila 10 y la 11 va a ir nuestra primera marca. Y con respecto a la punta del corazón tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 puntos hacia afuera. Y ahí es donde voy a colocar mi primera marca. Lo mismo voy a hacer de este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entre la fila 10 y la 11, partiendo de la punta del corazón, 1, 2, 3, 4 y 5. Y justo aquí voy a colocar mi alfiler. Después del anillo mágico hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entre la fila 15 y 16 voy a colocar mi siguiente marca, que es justamente en medio de los dos ojos. Ahora, con otro pedazo de hebra negra y una aguja con un nudo en la punta, voy a entrar por cualquier otro orificio y voy a salir justo en la primera marca que tengo. Pero voy a tomar una pequeña hebrita. No voy a entrar por el orificio más grande, si no se sale el nudo y no va a atorar. Tenso y ahí se mete el nudito. Después, aquí en la base, solamente voy a recargar sobre la cabecita del alfiler la hilaza y regreso hasta mi otra marca.
Aquí está, ya la quito y voy a regresar justo donde tengo la marca del medio. Quito mi marca y sin tensar mucho voy a dejar que vaya tomando forma. Ahora con esta puntadita voy a regresar por el mismo orificio, únicamente abrazando la hebra que pasa en la línea. Y ahorita voy a salir por cualquier otro orificio. Y ahí ya quedaría fija. Ahora vamos a realizar la lengua, pero esta hebra no la voy a cortar. Voy a utilizar con la hilaza roja mi ganchillo del número 4 y voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y voy a realizar puntos bajos comenzando en la segunda cadena. 1, 2, 3 y 4. Una cadena y giro mi tejido. Aquí voy a realizar un punto en este punto que sigue, 1, y en el punto que sigue solamente un punto deslizado. Y eso es todo. Voy a cortar una hebra y jalo. Este sobrante lo voy a esconder por la parte de atrás, o si es mucho también lo puedo cortar. Y lo voy a colocar, lo que voy a hacer es colocar la lengua del ladito. Así. Voy a ayudarme con unos alfileres para fijarla donde quiero que se quede la lengua, que no se mueva. Verifico que esté en el lugar que me gusta. Y entonces con esta hebra que sobra vamos a rodear también la lengua. Primero vamos a fijar con la aguja y el restante de la hebra que cortamos todo alrededor. El proceso es el mismo que en los ojos. Vamos a ir en zigzag de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, tomando desde la base. Esto evita que la figura que estén haciendo no se pierda. Y así todo alrededor de la lengua. Y para terminar realizamos un nudo en la base, tomando uno de los puntos que estén más escondidos por debajo de la lengua y que no se note el nudo. Y perdemos por dentro del tejido. Cortamos el sobrante. Ahora, para hacer toda la orilla de la lengua con la hilaza negra que me restó de la boca y una aguja, voy a ir poniendo la hilaza sobre toda la orilla de la lengua y vuelvo a introducir justo en la esquina. Salgo exactamente donde comencé. No voy a tensar mucho. Aquí voy a abrazar justo la línea de la boca y voy a salir en la parte de la punta de la lengua.
voy a abrazar la hilaza, la primera que puse para rodear la lengua, y salgo en la siguiente esquina. Después, justo en esta parte donde está la esquina de la lengua, voy a hacer un nudo sobre la hilaza negra y jalo. Una vez que ya la tengo, la puedo perder por dentro del tejido. Vamos a realizarle la rayita de la lengua. Entonces voy a regresar aquí mismo. Voy a salir en la parte más alta de la lengua. Voy a tomar la hebra de la boca para abrazar la hebra con la misma hilaza. Y solamente voy a bajar hasta la mitad. Y es así como va a quedar. Así que ya con esto voy a irme a una de las esquinas de la lengua o cualquier punto donde tengamos la hilaza negra para poder hacer nuestro nudo, cerrar y perderlo por el resto del tejido. Y ya lo que queda lo corto. Y con unas pinzas voy a esconder estas hebritas que salen. Así ya no se nota. Ahora vamos a realizar el brillo de los ojos. Con un pedazo de hilaza en color blanco, un nudo en la base y una aguja, voy a entrar por cualquier otro orificio y voy a salir justo donde quiero el brillo. Lo voy a poner de ladito, tenso, y solamente voy a subir aproximadamente lo que son 2 cadenas. Voy a salir hasta el otro ojo porque la hebra que tengo es bastante larga, así que me alcanza bien. No voy a tensar mucho. Eso es todo el brillo que quiero. Y lo mismo voy a hacer con el otro ojo, tomando en cuenta únicamente lo que van a ser 2 cadenas. Ahorita voy a salir por el anillo mágico. No voy a tensar mucho. Ahí está. Y eso es todo el brillo que yo quiero. Ahora voy a tomar una de las hebras, una hebra pequeñita de cualquier punto, únicamente para hacer nuestro nudo y que ya quede fijo ahí. Vuelvo a entrar, jalo y tenso bien y ahí ya se escondió. Puedo perder el resto de la hebra por dentro o puedo recortar si es que quedó muy larga. Y escondo con las pinzas los restantes. Y ahí ya tenemos la carita del emoji. Vamos a realizar las cadenas para la base. Lo podemos utilizar como llavero o como un colgante. Pueden utilizar la hilaza del color que prefieran para hacer las cadenas. Yo para hacer este como un colgante voy a utilizar hilaza negra.
Voy a entrar por el anillo mágico y salgo en la primera línea. Tomo mi laza y salgo por el centro del anillo mágico. Y voy a realizar 60 cadenas. Yo ya terminé mis 60 cadenas. El número de cadenas pueden ser el que ustedes necesiten. Yo lo quiero para colgar en el retrovisor de un auto. Así que eso ya dependerá de dónde lo quieran colgar ustedes. Una vez que terminé el número de cadenas que yo necesitaba, voy a volver a la primera cadena que hice, justo desde la base. Tomo hebra y jalo en un punto deslizado. Voy a cortar y jalo. Ahora, tomando las dos hebras sobrantes que tenemos aquí, voy a realizar un par de nudos. Y voy a perder esto por dentro de la cabeza. Bien, pues es así como nos queda nuestro emoji colgante. Lo podemos utilizar para colgar en el auto, para colgar de una bolsa o de una mochila o donde ustedes quieran. También hice pero las cadenas que realicé aquí fueron en total 30 cadenas en color amarillo. Este lo quiero para un llavero. Voy a utilizar una argolla de metal. Pongo por detrás de la argolla, jalo por dentro en medio hacia abajo de las cadenas que hicimos, paso por atrás y voy a pasar por fuera del aro. Y muy despacito voy poniendo el nudo en la base del arito. Y es así como nos queda para un llavero. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página. Activen las campanas para que les llegue la notificación de cuando subamos un video nuevo. Nos vemos en la siguiente.